La relación entre el petróleo y los conflictos internacionales. Es un tema complejo y amplio que ha influido en la geopolítica global durante décadas. El petróleo es una fuente de energía esencial para la economía moderna y desempeña un papel crucial en la estabilidad y seguridad de muchos países. A continuación, te proporcionaré algunos puntos clave sobre cómo el petróleo puede estar relacionado con los conflictos internacionales. Recursos estratégicos. Los países que poseen grandes reservas de petróleo a menudo tienen una ventaja estratégica en la economía global. Esto puede llevar a rivalidades entre naciones por el control y la explotación de estos recursos, lo que a su vez puede desencadenar conflictos. Ingresos y poder económico. Los ingresos generados por la exportación de petróleo pueden otorgar a los países productores una influencia significativa en la arena internacional. Estos ingresos pueden usarse para financiar programas militares, infraestructura y desarrollo. Pero también pueden llevar a una concentración de poder y corrupción. Dependencia económica. Los países que dependen en gran medida de la importación de petróleo pueden ser vulnerables a las fluctuaciones de precios y la interrupción del suministro. Esto puede generar tensiones comerciales y conflictos indirectos debido a las preocupaciones sobre la seguridad energética. Intereses regionales. Los conflictos en áreas con importantes reservas de petróleo, como el Medio Oriente, a menudo están relacionados con la competencia por el control de los recursos y la influencia en la región. Guerras y desestabilización. Los conflictos armados en países productores de petróleo pueden interrumpir la producción y el suministro, lo que puede tener un impacto en los precios globales y en la seguridad energética de otros países. Sanciones económicas. Las sanciones económicas que prohíben el comercio de petróleo pueden ser utilizadas como herramienta política para presionar a gobiernos y cambiar su comportamiento en la arena internacional. Alianzas y coaliciones. La formación de alianzas y coaliciones internacionales a menudo está influenciada por la necesidad de asegurar el acceso a fuentes de petróleo y mantener la estabilidad en las regiones productoras. Impacto ambiental y cambio climático. La competencia por los recursos petroleros también puede influir en los debates sobre el cambio climático y la transición hacia fuentes de energía más sostenibles. Es importante destacar que, si bien el petróleo ha sido un factor en varios conflictos internacionales, no es el único factor y no todos los conflictos tienen relación directa con este recurso. Los factores políticos, culturales, étnicos y económicos también juegan un papel crucial en la génesis y evolución de los conflictos. La relación entre el petróleo y los conflictos internacionales ha sido un tema de interés y debate durante décadas. El petróleo como recurso energético fundamental y motor de la economía global ha demostrado tener un impacto significativo en la dinámica geopolítica y en la génesis de conflictos en diferentes partes del mundo. Esta relación compleja se ha manifestado de diversas maneras a lo largo de la historia reciente. El petróleo, debido a su importancia estratégica como fuente primaria de energía y como componente esencial en la producción de bienes y servicios, ha sido motivo de competencia entre naciones y actores internacionales. Los países ricos en petróleo a menudo han utilizado su posición para influir en el mercado global y para establecer alianzas y relaciones diplomáticas en función de sus intereses energéticos. Por otro lado, los países con escasas reservas de petróleo han buscado garantizar su acceso a este recurso crítico para mantener sus economías en funcionamiento. Los conflictos internacionales relacionados con el petróleo pueden adoptar diversas formas. Uno de los ejemplos más evidentes es la competencia por el control de regiones ricas en petróleo.
Los recursos petroleros pueden ser motivo de disputas fronterizas y conflictos territoriales entre países, ya que la posesión de estas áreas puede otorgar ventajas económicas y estratégicas significativas. Además, el petróleo ha estado en el centro de tensiones entre estados y actores no estatales. Los grupos rebeldes y terroristas en algunas regiones ricas en petróleo han utilizado los ingresos petroleros para financiar sus operaciones, lo que complica aún más la estabilidad regional y global. Las decisiones políticas y militares pueden en torno al petróleo también tener consecuencias significativas. La interrupción del suministro de petróleo, ya sea debido a conflictos, sanciones o desastres naturales, puede afectar los precios internacionales del petróleo y la economía global en su conjunto. Esto a su vez puede tener implicaciones para la seguridad y la estabilidad, ya que las naciones dependen en gran medida del petróleo para su desarrollo y funcionamiento. La Guerra del Golfo y la geopolítica del petróleo. La Guerra del Golfo, específicamente la Guerra del Golfo Pérsico de 1990 a 1991, es un ejemplo clave de cómo la geopolítica del petróleo puede desempeñar un papel central en los conflictos internacionales. Esta guerra se libró entre una coalición liderada por Estados Unidos y un Irak liderado por Saddam Hussein. Aquí tienes un resumen de cómo la geopolítica del petróleo estuvo involucrada en este conflicto. Control de recursos y acceso al petróleo. Uno de los principales factores detrás de la invasión de Kuwait en agosto de 1990 fue el control de los recursos petroleros. Irak alegó que Kuwait estaba extrayendo petróleo de manera excesiva e ilegal de un campo petrolero compartido en la frontera, lo que afectó negativamente los ingresos de Irak. Además, Irak estaba altamente endeudado debido a la guerra Irán-Irak y buscaba seguro un acceso más directo a las rutas de exportación de petróleo. Impacto en los precios y el suministro global. La invasión de Kuwait por parte de Irak provocando inmediatamente en la comunidad internacional sobre el impacto en el suministro global de petróleo. Kuwait era uno de los principales productores de petróleo del mundo en ese momento. La interrupción en el suministro podría haber llevado a una escasez en los mercados y un aumento significativo en los precios del petróleo. Respuesta internacional. La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, respondió con una coalición militar que buscaba liberar a Kuwait y restaurar la estabilidad en la región. Si bien la formación tenía múltiples objetivos, incluida la resistencia a la agresión de un país vecino, la importancia del petróleo en la región y la preocupación por la estabilidad del suministro eran factores centrales en la respuesta internacional. Consolidación del poder en el Golfo. La Guerra del Golfo también reforzó la importancia de la región del Golfo Pérsico como una fuente crucial de petróleo en la geopolítica global. Estados Unidos estableció bases militares en la región y mantuvo una presencia continua para asegurar el flujo de petróleo y proteger los intereses estratégicos. Sanciones y embargo contra Irak. Después de la guerra, las sanciones económicas impuestas a Irak limitaron su capacidad de exportar petróleo y contribuir a su aislamiento internacional. Estas sanciones tienen como objetivo presionar a Irak para que cumpla con las resoluciones de las Naciones Unidas relacionadas con la desmilitarización y la cooperación internacional. Intereses estratégicos. La Guerra del Golfo dejó en claro cómo los intereses estratégicos de las naciones poderosas estaban vinculados al petróleo. Estados Unidos, como principal impulsor de la coalición, tenía un interés clave en asegurar el suministro de petróleo para mantener su economía en funcionamiento y preservar su influencia en la geopolítica global. Asimismo,
La formación internacional estaba compuesta por países con dependencia energética que buscaban estabilizar los precios del petróleo y prevenir futuras amenazas a la oferta energética. Implicaciones a largo plazo. La Guerra del Golfo marcó un punto de inflexión en la geopolítica del petróleo. La percepción de la importancia estratégica del petróleo se profundizó aún más, y los actores internacionales comenzaron a considerar la seguridad energética como un componente fundamental de sus políticas exteriores. Esto condujo a la diversificación de las fuentes de energía y al desarrollo de estrategias para reducir la dependencia del petróleo de la región. La Guerra del Golfo Pérsico de 1990 a 1991 fue un ejemplo de cómo la geopolítica del petróleo puede ser un factor clave en la génesis y evolución de un conflicto internacional. La preocupación por el acceso al petróleo. La estabilidad del suministro y el impacto en los precios jugaron un papel fundamental en la respuesta internacional a la invasión iraquí de Kuwait.